Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Armando Alfaro y en este video te voy a explicar cómo se distribuye la riqueza. Para esto voy a darte datos de mi país, México. Sin embargo, los datos bien se pueden aplicar para casi cualquier país, ya que en la gran mayoría se está dando un esquema similar de distribución. Todos sabemos que cada año los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y el Producto Interno Bruto de los países se distribuye entre menos personas, generando así grandes injusticias. Por otro lado, verás cómo es que la distribución de la riqueza es un esquema piramidal. ¿Cómo? Sí, efectivamente, la distribución de la riqueza tiene una forma de pirámide, al igual que la distribución en empresas de redes de mercadeo, en grandes organizaciones. Inclusive la distribución piramidal se da también en los deportes y hasta en la educación. Gracias a las estadísticas se ha observado que básicamente todos los organismos vivos o especies en evolución tienen un comportamiento que va creando un esquema piramidal. Parece ser que la naturaleza tiene patrones, ciclos y tendencias que se repiten en todas las cosas que tienen un comportamiento orgánico. En este video te explicaré lo que sucede en la economía y tomando en cuenta estos datos podrás determinar un plan de acción para no quedarte atrapado o estancado en un estrato social y económico específico. Antes de comenzar te recuerdo que publico videos constantemente, así es que suscríbete para recibir el aviso sobre el nuevo contenido. Y no olvides hacer clic en la campanita para recibir notificaciones. Esta información que te voy a compartir la vengo analizando desde hace ya como 8 años y lo que he visto es que año tras año la riqueza se va acumulando en menos personas y el Producto Interno de muchos países, al igual que en México, también se está contrayendo. Entonces, si revisamos esta información dentro de 2 o 3 años, puede ser que las cifras ya hayan cambiado en algo. Entonces, vemos lo que sucede en México, que como te decía, es muy similar a lo que sucede en la gran mayoría de países de Latinoamérica e inclusive en muchos países del mundo. En México somos alrededor de 129 millones de habitantes. La población económicamente activa, PEA, es del 56%. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es la cantidad de personas que en un país pueden trabajar, que ya tienen permiso, que legalmente ya pueden asistir a algún tipo de trabajo. Es decir, de los 120 millones de habitantes, el 56% es 72.2 millones de habitantes que ya pueden trabajar y que generan la riqueza de un país. A esta riqueza se le llama el Producto Interno Bruto, que ahorita lo voy a explicar. Entonces, ¿cómo se distribuye la población económicamente activa en nuestro país? Y como te decía, esto puede ser similar en otros países. Si tú ves las gráficas, las estadísticas de tu país, seguramente tendrá proporciones similares. Aquí nos dice entonces que el 1% de la población, es decir, 722,000 personas, pertenecen a la clase más rica, que en este caso sería la AA, la clase más alta de nuestro país. El 9% es la clase alta, en donde hay 6,498,000 personas. Después, el 20% lo ocupa la clase media alta, en donde hay 14,440,000 personas. Después viene la clase media, 25%, quiere decir que hay 18,050,000 personas, y la clase de bajos recursos, que es el 45% de toda la población económicamente activa, y son 32,490,000 personas. Ahora, algo que se está dando en mi país, y que seguramente esto está pasando en muchos países de América Latina, es que estas dos clases se están fusionando. Esta clase ha venido perdiendo un poder adquisitivo importante, entonces es muy probable que estas cifras se estén acumulando año tras año. Y puede ser que esta clase se vea golpeada, pero sin embargo las dos clases más altas todos los años están adquiriendo un mayor poder adquisitivo. Como ejemplo de esta clase alta o súper alta,
el Producto Interno Bruto en nuestro país es de 1,076 billones de dólares, es decir, miles de millones de dólares en México. Este interno bruto nos pone en un segundo lugar aquí en América Latina y en el lugar 15 a nivel mundial. Entonces quiere decir que no andamos tan mal en lo que es el Producto Interno Bruto. Sin embargo, y este dato es realmente abrumador, solamente 9 familias en México, que son las familias multimillonarias de nuestro país, acumulan el 8.6% de este PIB. Es decir, su fortuna personal es de unos 92,536 millones de dólares, para que te des cuenta más o menos la magnitud de esta distribución o mala distribución de la riqueza. Ahora, en cuanto al ingreso ya per cápita promedio, y estos son promedios, lo tengo que aclarar, hay familias que pueden ganar más, familias que pueden ganar un poco menos en cada rubro, pero para que tú lo veas, la pirámide sería exactamente a la inversa, y por eso te decía que este esquema, si nosotros vemos la distribución de la población, es un esquema en forma de pirámide. Sin embargo, en cuestión del ingreso per cápita o el ingreso bruto, estamos hablando que la pirámide se hace totalmente al revés. Es decir, el 1% es, vamos a decir, la masa monetaria más grande, que es el 1% de la gente, genera el 20% de la riqueza. Es decir, este 20% del Producto Interno Bruto son 215,200 millones de dólares. Es apenas el 1% de toda la población. La clase alta, que es el 9%, genera el 40% de este Producto Interno Bruto. Es decir, esta clase genera 430,400 millones de dólares. La clase media, que es el 20%, genera aproximadamente el 23% del Producto Interno Bruto, 247,480 millones de dólares. Ahora, aquí viene ya la parte en donde hay una enorme diferencia. La clase media, que es el 25%, apenas genera el 15%. Entre estas dos clases, que sumadas son como el 70%, generan apenas el 17% del Producto Interno Bruto. La clase media genera 161,400 millones y la clase baja apenas el 2% restante, 21,520 millones de dólares. La pirámide está totalmente invertida. La distribución de la población es una pirámide tradicional y la distribución de la riqueza es exactamente a la inversa. Esto genera, pues obviamente, muchos problemas de injusticia social. Ahora, ¿qué sucede con el promedio mensual general? Estamos hablando que en esta tabla podremos ver cómo es el ingreso personal ya en dólares y en pesos mexicanos. La clase alta, como vimos ahorita, hay 722,000 personas generando 215,200 millones de dólares. Ese ingreso personal al año es de 298,060,000 dólares. Estas cantidades puestas ya en pesos mexicanos y divididas en 12 meses nos da lo siguiente. La clase más alta en México está generando por persona, esto es un promedio por persona, 496,766 pesos al mes. Vamos a decir, el sueldo, por decirlo de una manera, promedio de la clase más alta es casi de $500,000 de pesos. Bien, ahora, la clase alta es un bajón importante. Estamos hablando de que son 110,391 pesos por persona. Esto lo gana apenas el 9% de la población. Ahora, una clase más abajo es una enorme diferencia. Estamos hablando que aquí la clase media alta en promedio está generando 28,000 pesos mensuales, que es el promedio de un ejecutivo, de gente que trabaja en empresas, en promedio. Esto es el 20% de la población. Ahora, la gran mayoría de la población está distribuida en estas dos clases sociales, es decir, esta es la clase obrera. Estamos hablando que la clase media en general gana 14,000 pesos, casi 15,000 pesos mensuales. Y en cambio, la clase más baja apenas gana más de 1,000 pesos mensuales.
Como te decía, son promedios que puede haber los que ganan un poco menos, los que ganan un poco más, pero el promedio es este. Ahora, con esta información, lo que nos lleva a reflexionar es por qué sucede esto. Esto yo lo atribuyo, y si tú analizas la distribución de la educación en nuestro país, como sucede en otros países, está muy marcado por los niveles educativos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros volvemos a la pirámide original de la distribución de la población, va a ser muy similar a los porcentajes en donde se encuentra la gente estudiando, por ejemplo, la primaria. Podríamos decir que están distribuidos en esta parte, el 45%, también promedios de la gente que entra a estudiar está estudiando primaria. El 25% seguramente está en secundaria, después el 20% en preparatoria, apenas el 9% de la población está estudiando ya universidad y el 1% está estudiando posgrados. No necesariamente tiene que ser una relación exactamente igual, pero sí se le atribuye mucho al ingreso, al tipo de educación que se tiene. Algo que podemos hacer es ver en qué parte de la pirámide estamos a nivel educación y de esa manera te podrás dar cuenta a cuál es el ingreso que tú podrías obtener. No es garantía que si tú tienes estudios profesionales de universidad vayas a tener un alto ingreso, pero sí hay mucho más probabilidad de que esto suceda. Ahora, la pregunta que nos debemos de hacer es, teniendo en cuenta esta información, ¿la situación económica va a mejorar? Bueno, pues las tendencias lamentablemente nos dicen que esto seguramente no va a suceder. ¿Por qué? Porque la población va a seguir creciendo. Por otro lado, los recursos van a ser más escasos y entonces se da la combinación de lo que es la ley de la oferta y la demanda, que significa que va a haber mayor oferta, es decir, más gente necesitando trabajar y menos demanda de trabajo. Va a haber trabajos mal pagados. Otro dato muy importante es que los empleos se van a hacer cada vez más tecnificados. Se va a requerir estudios muy específicos, ya sea en áreas de la programación, de la robótica, de la ingeniería muy sofisticada, porque toda la tendencia económica va a ese tipo de trabajo. Los trabajos tradicionales de obreros se están haciendo lamentablemente menos calificados y más mal pagados. Y por otro lado, bueno, el mismo trabajo lo hacen menos empleados por el tema de la tecnificación, de la robótica, de los procesos que tienen que ver con sistemas computacionales. Y esto, como te digo, no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, simplemente es un ajuste o son ajustes que se están dando en la economía y la población muchas veces no tiene la capacidad de adaptarse a esos cambios y cubrir todas las áreas que se necesitan. Estaba escuchando, por ejemplo, en una entrevista que le hacían a un ejecutivo de una empresa que ellos casi todo su personal lo tienen que entrenar porque de las universidades no salen con el conocimiento necesario. Hay nichos de la economía que no están siendo satisfechos y entonces las grandes empresas casi les tienen que dar la educación para cubrir los puestos que necesitan. Otras tendencias económicas es que la distribución de la riqueza seguirá polarizándose, los precios de los productos y servicios seguirán aumentando, esto por la ley de la oferta y la demanda, como ya te había explicado, los negocios por internet seguirán creciendo, las personas sin conocimientos en sistemas no conseguirán buenos trabajos, los trabajos de alta tecnología serán los mejor pagados, las redes sociales seguirán teniendo más poder y los ingresos se reducirán y los gastos aumentarán. Con este panorama económico definitivamente tenemos que considerar tener un plan alternativo y es que muchas profesiones literalmente ya no se están necesitando en el mundo de la economía. Tenemos que hacer cambios en nuestras creencias para adaptarnos a lo que está pasando. Considerando todo esto, lo que nos queda es pensar de forma personal qué es lo que podemos hacer. Estas preguntas que hago, pues es como un pequeño examen, una evaluación de cómo está tu situación económica para saber si tienes que emprender algo ya diferente para adaptarte a este mundo de la economía que está siendo cada vez más exigente.
Por ejemplo, ¿cuentas con un respaldo económico, ahorros, inversiones o cuentas con algún ingreso adicional a tu sueldo, como una renta, un ingreso por tener un activo, una pequeña franquicia, etcétera? ¿Qué tanta educación financiera tienes? ¿Qué tanto estás estudiando las nuevas tendencias en el tema de finanzas descentralizadas, nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones? Toda esta revolución que se está dando gracias al desarrollo de la tecnología, del internet, de las aplicaciones, de las compras que hacemos todos los días en casa, todo esto que está revolucionando al mundo entero. ¿Qué tanto te estás preparando en sistemas? No necesariamente son sistemas sofisticados como programación, simplemente son los sistemas que traemos en el celular. ¿Qué tanto sabes utilizar las herramientas que el celular te proporciona? Como el correo electrónico, las redes sociales, los sistemas de comunicación como WhatsApp, Messenger, las videoconferencias, que todo esto ha venido en aumento gracias o lamentablemente por el tema de la pandemia. ¿Qué tanto sabes de finanzas descentralizadas? ¿Qué tanto sabes de las criptomonedas, de los servicios que ofrecen empresas como las wallets, los exchanges? Todo esto que se está dando actualmente, que muchos economistas, mucha gente experta ya se están resguardando en este tipo de valores. Y por último, ¿tus ingresos son superiores a tus gastos? Si te haces esta autoevaluación de una manera seria, te podrás dar cuenta que la gran mayoría no estamos lo suficientemente preparados para enfrentar todos los cambios que se están dando en la economía mundial. Es por eso que las crisis se están haciendo cada vez más severas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Definitivamente ponerse al día en estos temas. No nos queda otra, tenemos que hacerlo sí o sí. Y una reflexión final es sobre el tema del grupo al que pertenecemos. Y es que estos estratos sociales que te hablaba de esta pirámide de la distribución, pues hablan de que convivimos con personas que seguramente tienen las mismas ideas, las mismas creencias, los mismos ideales, y muchas veces ese grupo social nos mantiene en un estado que no nos permite avanzar. Seguramente te ha pasado que con tu familia, con tu esposa o con tu esposo, vas y le platicas algo que acabas de aprender y pasa que se burlan, no le dan importancia o simplemente te dicen que eso es un fraude, que no sirve o que no va a servir, y entonces eso te desanima a seguir aprendiendo de ese tema. Esto sucede muchísimo. Entonces es muy importante saber que el grupo social con el que convives la mayor parte del tiempo va a ser un aspecto fundamental para tu crecimiento. La idea es que cuando escuchas esta información busques estar la mayor parte del tiempo conviviendo con personas que pertenecen a otros grupos con otras ideas y que les está yendo mejor en la parte económica. Hay muchos grupos en Facebook, en Telegram, simplemente siguiendo a gente que comparte videos como yo, que te podemos dar información y que tú puedes empezar a formar un grupo o una comunidad que están compartiendo información y que además generan seguridad. Porque hay muchas cosas que depende de quién lo escuches, unos te van a decir que es un fraude. Muchas personas todavía consideran a las criptomonedas algo que puede desaparecer, que no tiene realmente un valor, y al mismo tiempo hay expertos que hablan que es una de las mejores opciones de inversión hoy en día. Entonces va a depender mucho a quién sigas escuchando, crear tu propio grupo o comunidad para que puedas acceder a mejor información, que a final de cuentas acceder a mejor información es lo que te permitirá en mucho salir adelante. Bien, pues espero que esta información te haya servido. Si tienes alguna duda, algún comentario de esto, pues simplemente déjamelo aquí en YouTube. Al final vienen mis datos personales. Si quieres tener una asesoría personalizada o te gusta este tema, pues simplemente házmelo saber. Bueno, yo me despido y nos vemos en el siguiente video de Dinero Espiritual. Hasta luego.